Hermanos, vamos a ir a la palabra, al Evangelio de Lucas, capítulo 13, y vamos a leer del versículo 18 hasta el 30. Vamos a leer. Dios es bueno. Aleluya. ¿Lo tenemos? Ok, leamos todos juntos, hermanos. Por favor, no me dejen leyendo solo, porque más bien escuchan cómo ando de la garganta. Por favor, ayúdenme a leer Lucas 13 del 18 en adelante. Leemos. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Padre buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Así que, Padre Santo, que tu palabra haga para lo que ha sido enviada en esta tarde para nosotros, Señor. Gracias, Cristo. Guíanos, Espíritu Santo. Preparamos el corazón, Señor, para recibir esta semilla, y atamos nuestra alma, Señor, y le hablamos a nuestra alma: Señor, alma mía, aquíétate y bendice al Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Hoy entiendes por qué tú y yo estamos aquí en esta tarde, ¿verdad? Hoy entiendes por qué tú y yo estamos aquí en esta tarde. Necesitamos escuchar esta palabra, hermanos, porque cantábamos que Cristo viene y Él vendrá por su iglesia, decía la alabanza, para ser levantada en un abrir y cerrar de ojos. Así que, hermanos, es bueno decir esa alabanza, pero lo más bueno será que cuando ese acontecimiento pase y Cristo venga, tú y yo estemos hallados, seamos hallados en Él. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el tema de hoy es cómo entrar en el reino de Dios. Cómo entrar en el reino de Dios. A menudo tenemos un conceptos equivocados de lo que es el reino de Dios y de cómo entrar en el reino de Dios. Creemos una cosa, creemos otra, de repente creemos esto, lo otro, en fin, tenemos varias ideas distorsionadas de lo que es el reino de Dios.
y de cómo es el reino de Dios. Entonces, mira, en el versículo 22 de esta historia dice la palabra que Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando. La pregunta es, ¿qué enseñaba Jesús? ¿Qué es lo que enseñaba Cristo Jesús? La respuesta la tenemos en el 18. Y escúchame, hermanos, quiero que me sigan por favor en toda la historia. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Pregunta, ¿qué predicaba Jesús? El reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Jesucristo decía, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo predicaba del reino de Dios. Y él dice así, ¿y con qué lo compararé? Y él empieza a contar otra parábola. Las parábolas dijimos que son historias para contar y enseñar principios. 19, es semejante al grano de mostaza. El grano de mostaza. Y en el 20 dice también, en el 21 dice, es semejante a la levadura. Entonces Jesús compara el reino primero con algo pequeño. Hermanos, el reino de Dios comienza como algo pequeño. El reino de Dios comienza como algo pequeño. Pero ¿qué pasa con esto pequeño cuando logra cumplir el proceso? Escucha, es semejante al grano de mostaza, al 19, que un hombre tomó y sembró en su huerto. Entonces este grano no se puede quedar allí nomás, ni la levadura se puede quedar ahí nomás. Tiene una función. Entonces entrar en el hoyito, la semilla de mostaza, en el hoyito que se abre en el suelo. ¿Cuántos sembradores hay aquí o sembraron en su tierra? Habemos muchos, ¿verdad? Muchos saben el proceso de qué es sembrar y muchos saben lo que es poner la levadura en la harina. Entonces, hermanos, empieza como algo pequeño. Abres el hoyito en la tierra y pones el grano, la semilla. Si fuera de una semilla de maíz, pones la semilla en el hueco y lo cubres. Luego esa semilla sale, germina, sale y empieza a dar su fruto. La levadura cuando es puesta en la harina, entonces ella hace una función preciosa y deliciosa y aromática. Le da su textura al pan, le da su aroma al pan, le da su sabor al pan. Entonces, pero ambos empezaron como algo pequeño. Y el pan y le hace así, crece y toma esa preciosa forma que nos encanta. Entonces, pero ¿qué pasa, hermanos? La semilla entró en el hueco y la tapamos. Después de haberla tapado, poco puedo hacer yo para que la semilla haga su trabajo y todo el proceso que hace cuando está adentro. No puedo entrar allí y empezar a abrirla y que salga la raíz y ayudarle. Vamos, le voy a ayudar a la semilla o le voy a ayudar a la levadura a hacer su trabajo. No. Hay un límite. La semilla adentro hará por sí sola todo el proceso que tiene que hacer. Igualmente la levadura en la harina. Poco y en nada le puedo ayudar después que ya está injertada y está puesta en el lugar donde tenía que estar. ¿Qué pasa cuando se logra eso? Saco mis manos y dejo obrar lo que ha sido sembrado. Y cuando se logra el proceso funcional, dice la palabra en el versículo 19 que se sembró en el huerto y creció y se hizo árbol grande. Aquello que empezó pequeño se convirtió en algo grande. Y aún dice, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios es el reino. La semilla es el reino, es la palabra. ¿Qué es lo que tiene que acontecer entonces?
la palabra debe entrar en el corazón, que es el hueco donde la semilla tiene que caer. Una vez dentro la palabra en mi corazón, sale el esfuerzo humano y podremos decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que acontezca conmigo, el crecimiento que hará la palabra en mí, se llama transformación. Porque ambas cosas aquí que empezaron pequeñas se transformaron en algo. El grano de mostaza en un árbol grande que aún sirvió para que las aves hicieran nido. Hubo un proceso y el final se llama transformación. Hermanos y hermanas, eso es lo que Dios está interesado en ti y en mí. Hacer una transformación. Que acontezca una transformación en ti y en mí, pero en mi interior, para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos debe entrar primeramente en mí. Escucha esto y lo diré una vez más. Para entrar en el reino de Dios, el reino de Dios debe entrar primeramente en mí. El reino de Dios es la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios debe entrar en mí primeramente, para yo poder entrar en el reino de Dios. Una vez dentro de mí la palabra, pero de corazón que he recibido la palabra, el proceso de transformación requiere poca ayuda humana. No hay nada que el humano pueda hacer que la palabra dentro de mí no pueda hacer. La palabra dentro de ti hará todo lo que Dios dice que tú puedes ser y hacer. No intentarás hacer en tus fuerzas, en la carne, obras. No intentarás hacer cosas en la carne con tus fuerzas para cambiar esto y lo otro. Hermanos, pregunta: ¿cuántos han tratado de cambiar algo y no han podido? Muchos hemos intentado con nuestras fuerzas. Me propongo ya no hacer esto, y cuando lo dices te das cuenta que más lo haces. Es como que le da fuerza. ¿Sabes por qué? Porque intentamos cambiar de afuera hacia adentro. Pero el reino de los cielos te cambia de adentro hacia afuera. ¿Sabes lo que dijo una mujer que escuchó una enseñanza de Jesús? Dijo: bienaventurados, bienaventurado el vientre, le dijo Jesús, que te parió, que te trajo. Bienaventurados los senos que te amamantaron. Jesucristo le dijo: bienaventurado es el que guarda estas palabras. Bienaventurado es el que oye estas palabras y las guarda, les dijo. Es decir, bienaventurado el que oye estas palabras y las hace. ¿Por qué peco de la misma manera? Salmo 119, 11, 12 dice así: en mi corazón, puedes ponerlo, hermano, Salmo 119, 11. Salmo 119, versículo 11. Mira lo que dice. Mira lo que dice, hermano: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista. Entonces, ¿cómo es la manera de no pecar contra Dios? Guardando la palabra en el corazón, recibiendo la palabra realmente en mi corazón, para que haya una transformación. ¿Cuál es la única manera de no pecar contra Dios? Guardando la palabra, es decir, recibiendo realmente la palabra en mí. No es tratando con mis fuerzas, hermanos. No es tratando con mis habilidades, no. Es dejando que la palabra haga su obra en mi corazón. Entonces el reino de Dios entra por la palabra de Dios. Y por eso es que Cristo en el versículo 22 dice que pasaba
por ciudades y aldeas. ¿Qué hacía? Enseñando. Jesucristo ha pasado por tu aldea, por tu casa. Jesucristo ha pasado por tu vida enseñándote, hermano, predicándote del reino de los cielos, escuchando la palabra. Cristo está haciendo eso. Jesús cumplió su propósito de predicar el reino de Dios. La responsabilidad de leer y oír la palabra es tuya y es mía. La decisión de escuchar con interés es mía. ¿Ves que a veces hay desinterés en la palabra de Dios? ¿Ves que a veces hay desinterés en escuchar la verdad? ¿Ves que muchas veces el interés es escuchar cualquier otra cosa menos la verdad y menos la palabra de Dios? Pero en realidad es la palabra de Dios que producirá en ti la verdadera transformación que siempre has querido, que siempre hemos deseado y anhelamos, y anhela Cristo que eso acontezca en nosotros. Entonces escucha, hermano. Pero algo vieron los discípulos, algo vieron las personas que caminaron con Jesús mientras caminaban con Él por los lugares donde Jesús predicaba. Mira lo que dice el versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿cuál fue la pregunta? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Por qué hizo esta pregunta este discípulo? Te digo por qué. Ellos andaban con Jesús y ellos veían la reacción de muchas personas, con qué frialdad oían y con qué desinterés oían el evangelio del reino. Los discípulos que andaban con Jesús observaban que había desinterés en muchas personas, que había falta de recibir, de ganas de realmente de recibir la palabra de Dios. Los discípulos observaban y por eso preguntaron a Jesús: ¿son pocos los que se salvan? Mira la respuesta de Cristo Jesús. Y Él les dijo, uno preguntó, pero le respondió a varios con una enseñanza. Mira lo que les dice. 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Primero, los discípulos vieron la falta de interés de muchas personas. Ahora Jesús ve algo más allá. Si les dijo a los discípulos, a los que les están hablando, esforzaos a entrar, ¿qué quiere decir? Que Jesús vio poco esfuerzo en sus discípulos para poder entrar en el reino de los cielos. Primero los discípulos, hermanos, mira, es fácil mirar lo de otro. Y muchas veces te puedes preguntar: no sé si será salvo tal hermano, no sé si será salva tal hermana. Y Jesús te preguntaría: ¿y tú? ¿Te estás esforzando? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer? Y vamos a explicar la palabra esforzaos. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción de mi corazón a la palabra de Dios? Los discípulos vieron la frialdad de muchos, y Jesús vio también el poco esfuerzo de los discípulos para entrar en el reino de los cielos. Mira, Jesús vio que el esfuerzo de sus mismos seguidores era poco. Eran muchos los seguidores, pero algunos los seguían por la comida, y les decía: ustedes están aquí porque les di de comer. Jesús conoce el por qué y cuál es la intención del que lo buscamos realmente.
Jesús vio que el esfuerzo de ellos era poco. Y Él les dice: esforzaos por entrar. Al principio dijimos que para entrar en el reino de Dios, el reino de Dios debe entrar en mí primero. Entonces, el esfuerzo que Jesús te está pidiendo a ti y me está pidiendo a mí es que dejes a la palabra entrar en tu corazón. Ese es el gran esfuerzo que Jesús está pidiendo de ti y de mí. Que dejes y permitas permitir que entre la palabra de Dios en tu corazón. Porque lo demás, una vez entrada la palabra de Dios, hermanos, en tu corazón, poco se te tendrá que decir qué es lo que tienes que hacer. Tú lo harás naturalmente, porque la nueva naturaleza que habitará en ti te guiará a hacer las cosas de Dios. Por eso, el esfuerzo no es qué obras puedo hacer para ser salvo. El esfuerzo es que dejo entrar la palabra de Dios en mi corazón. ¿Sabes que Jesús le decía a los discípulos? ¿Hasta cuándo entenderán? No han entendido todavía, les decía. Tanto tiempo con ustedes y aún no entienden. ¿Sabes por qué? Porque no dejaban entrar la palabra en su corazón. Te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿cómo estás reaccionando? ¿Cómo reacciona tu corazón a la palabra de Dios? ¿Cae y la recibes con gozo, pero las aflicciones del mundo la roban? Vienen pruebas, vienen aflicciones y se fue aquella emoción cuando que recibiste la palabra. O cae la palabra y la recibes, pero los afanes y las mentiras y el engaño de las riquezas de este mundo la ahogan y la roban. ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? ¿Te interesa mucho o te interesa poco? Te digo, para entrar en el reino de Dios debe entrar en ti primero. Y el reino de Dios es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay una historia preciosa que ejemplifica bien a alguien que se esforzó, y es la historia de Ruth. Y yo quiero ir al libro de Ruth, capítulo 1, versículos 14 al 18 vamos a leer. Pero antes de leer, te digo rapidito. Esta historia es de una familia que se fue de Israel a una tierra llamada Moab. En aquella tierra, Noemí tenía a su esposo llamado Elimelech y 2 hijos. Estos 2 hijos se casaron allá con 2 mujeres de Moab. Pero en esa tierra Elimelech, el esposo de Noemí, muere y sus 2 hijos también mueren, y se queda con sus 2 nueras. Noemí decide regresar a su tierra, a Israel, y sus 2 nueras quieren ir con ella. Y leemos: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Te digo por qué. Cuando Noemí le dijo que ella se iba, ellas le dijeron: nosotros iremos contigo también. Y Noemí les dijo: quédense, váyanse con sus mamás, que Dios las bendiga aquí. Ahí dice en su palabra. Pero ellas vuelven a insistir y les dice: no, nosotros iremos contigo. Escucha esto, hermano. Nosotros iremos contigo. Pero aquí pasa, aquí hay cambia la historia. Noemí
les dice: yo no tengo ya nada que ofrecerles. No tengo hijos para darles como esposos más. Ya estoy de edad avanzada, ya no podré tener hijos, y aunque los tenga, van a ser pequeños y ustedes no van a esperar que crezcan para casarse con ellos. Es decir, no tengo nada que ofrecerles. Allí cambió la visión de una. Orfa dice, pongo otra vez y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra y se quedó, hermanos. ¿Sabes por qué se quedó? Ella entendió de que Noemí no podía ofrecerle nada ya. No tenía nada bueno que ofrecerle Noemí. Ella quería lo que Noemí le podía ofrecer, lo que Noemí le podía dar. Como muchos solo quieren y queremos lo que Dios nos puede dar, las bendiciones de Dios. Pero pocos quieren a Dios realmente. Muchos quieren la sanidad, la riqueza, la prosperidad, la nueva casa, pero no quieren al Dios que puede dar todas esas cosas. Y Orfa la besó y decidió quedarse. Más, diga conmigo, más Ruth se quedó con ella, aún que supo que Noemí ya no tenía nada que ofrecerle. Decidió quedarse siempre con ella. Pero ¿qué es lo que pasa? Siguiente verso. Y Noemí dijo, mira, todavía le insistió a Ruth: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Le dijo, se volvió tras sus comodidades, sus dioses, su mamá, todo lo que ella tiene aquí, porque en tierra de Moab estaba todo lo de ellos. Vuélvete tú tras ella, le dijo a Ruth. Pero hay una respuesta preciosa de alguien que no solo quiere las cosas que Dios tiene, sino al bendecidor, a Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú y yo nos convertiremos en eso, en el nombre de Jesús. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje. Es decir, cierra el tema, por favor, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Hermanos, ahí está alguien que quiere a Dios. No solo lo que Dios puede dar, no solo lo que ofrece Dios, sino que realmente quiere a Dios, quiere el reino de Dios. Hermanos, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú y yo tomamos una decisión así. Diga conmigo: decisión. Ahí veo yo decisión, entrega, coraje, valentía. ¿Sabes que la palabra dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos? Ruth está siendo valiente al dejar todo atrás por ir a un nuevo país que tiene un idioma que ella no conoce, costumbres que ella no conoce. El Dios de Israel no es el Dios de Ruth, de su tierra. Pero ella está diciendo: yo me voy contigo, y donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Siguiente: donde murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Dispuesta también a morir. Y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras. Wow.
decisión, entrega, coraje, deseo realmente de una nueva vida. Deseo realmente de dejar todo atrás, todas las cosas atrás. Porque te digo algo, ¿sabes por qué no entra el reino de los cielos en tu corazón o en mi corazón muchas veces? Porque hay otras cosas que compiten con Él. Hay cosas terrenales que compiten con el reino de los cielos. Porque la puerta es angosta. Y si es angosta, quiere decir que apenas si puede entrar uno. Pero tú y yo queremos llevar un montón de cosas que no queremos soltar. Estamos atados a un montón de cosas que compiten con eso y no queremos dejarlas porque amamos las cosas del mundo, y eso nos evita e impide que el reino de los cielos entre realmente en mi corazón. Recuerda, te lo vuelvo a decir, para entrar en el reino de Dios, el reino de Dios debe entrar en mí primero. La palabra de Dios tiene que entrar en mi corazón y hacer la obra para lo que fue enviada. ¿Qué tanto está dispuesto a pagar el precio? Porque hay un precio que pagar. Esforzarse, tomar la decisión, decirle sí a Cristo, negarse a las cosas de este mundo, para que el hijo mayor entrara. En la historia del hijo mayor, el padre tuvo que salir a rogarle que entrase. Si el hijo mayor hubiese recibido la palabra del padre, él hubiese entrado. Pero ¿por qué no entró? Porque no recibió la palabra del padre, la invitación a entrar. Te pregunto a ti, ¿te está invitando Dios a entrar, hermano? ¿Te está invitando el Espíritu Santo a entrar? Te está invitando a entrar. Y esta vez, y esta quizás es una de muchas veces que has escuchado el mensaje, la invitación. ¿Qué dirás ahora? ¿Dirás sí? ¿Dirás no? ¿Por qué te decidirás? O harás como Orfa y dirás: es que yo solo quiero a Noemí. Yo solo quiero, es que yo solo quiero las cosas que Noemí me puede ofrecer, perdón. Mejor me regreso a mis dioses, a las cosas que amo realmente. Hermanos, Jesucristo le respondió la pregunta a aquel hombre que le preguntó: ¿son pocos los que se salvan? Jesús le respondió en el 24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos, dice, pero entrarán pocos. Entonces sí, en realidad, te pregunto a ti, ¿quieres ser solo de los llamados o de los escogidos también? Muchos son los llamados, dijo el Señor, y pocos los escogidos. Muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios no quiere que solo seas llamado, Él también quiere que seas escogido. Quiere que abras tu corazón y dejes que el reino de los cielos entre en ti, para que aquel día tú también entres en el reino de los cielos cuando Cristo venga por su iglesia. Y estando aquí, entremos en el reino de los cielos y vivamos en todo lo que Dios tiene para ti y para mí realmente. ¿Qué piensas del proceso de Ruth? ¿Qué piensas del esfuerzo que Ruth hizo para poder irse a un lugar nuevo, aprender una costumbre nueva? ¿Sabes lo que le costó? ¿Sabes cuál fue el pago para Ruth? ¿Sabes cuál fue la recompensa grande de Ruth? Cuando tú dejas que el reino de los cielos entre en ti, te conviertes parte de la familia de Dios. ¿Sabes qué le pasó a Ruth? Cuando ella se fue,
Ella fue muy bendecida en la tierra de Israel. Pero ¿cuál fue su mayor bendición? Estar en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, y ser parte de la genealogía de Jesús y ser la bisabuela de David, del rey David, del escritor de los Salmos, del que venció al gigante Goliat, aquella moabita que era de los últimos que podíamos pensar que iban a ser salvos, porque era una tierra pagana, de gentiles. Era una tierra llena de ídolos, de dioses. Tenían muchos dioses y hacían sacrificios de niños, algo feo. Pero esa que nadie se imaginaba que iba a acontecer algo, tomó la decisión, salió de su zona de confort, salió de su zona de conformidad donde lo tenía todo, y se fue para una tierra extraña. Pero por lo que hizo, ahora ella está en el libro de la familia de Jesucristo, siendo la bisabuela de David. Es así como realmente nos tornamos familia de Jesús. Hermanos, te diré una verdad. No solo es levantar la mano y repetir una oración. Repita después de mí: Señor, te recibo. No. ¿Sabes por qué? Porque esa decisión se puede hacer por muchas razones. Uno, miedo. Y a los días pasa el miedo, y aquella decisión que tomaste no hizo fruto, porque solo fue una decisión superficial. La Biblia dice: el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, hermanos, hay un problema con vivir una vida tibia. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir una vida tibia? Ponme atención. Escucha. Haber comido y vivido, haber comido y convivido no será suficiente para entrar. Porque hay un tiempo para entrar, y es hoy. Porque la puerta se cerrará. Mira lo que dice versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Hermanos, hay un tiempo que la puerta se cerrará. Ahora está abierta. Puedes entrar por medio de Cristo Jesús a hacerlo genuinamente, pero llegará el tiempo que se cerrará. Y entonces vendrá esto. Mira el 26. Entonces comenzarás una vez más el 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois, no los conozco. 26. Entonces comenzaréis a decir: mira el argumento de defensa. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Sabe lo que dice Romanos 14:17? Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino de gozo, paz en el Espíritu. La convivencia es buena, el compartimiento es bueno, la comunión entre hermanos, pero no es todo. No es decir yo Señor, yo iba a la congregación y cuando hacían eventos yo estaba allí y comíamos y vivíamos. De hecho yo invitaba a los hermanos, hacíamos comida y ahí estábamos y compartíamos. No solo decir yo voy a una congregación, no solo decir yo voy a las reuniones, no solo decir yo esto y lo otro. No, es que el reino de los cielos haya entrado realmente en tu corazón.
Y es que la palabra haya entrado realmente en tu corazón. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino de gozo, paz en el Espíritu Santo. La convivencia es buena, pero no es lo que te ayudará a entrar. No es lo que te hará entrar en el reino de los cielos. Ellos dijeron: comimos y vivimos. Es decir, tuvimos una vida social. Tuvimos una vida social. La pasábamos chévere. Señor, pero en nuestras plazas predicaste. Y escucha esto, lo que es triste, hermano: haber estado tan cerca de Jesús y no haber tenido ninguna consecuencia de transformación en tu vida. Nunca haber tenido ese realmente encuentro con Jesús, no superficial, sino dentro de tu corazón realmente. Experimentarlo en tu corazón. No es solo estar cerca de Jesús, no es solo estar cerca aquí. ¿Qué pasa si la palabra no hubo transformación en ti? Haber estado cerca de Jesús sin ninguna consecuencia de transformación, eso te hace un oidor, pero no hacedor. Y la palabra de Dios dice: sed hacedores. Sed también hacedores y no solo oidores. Te pregunto, hermano, ¿te estás conformando con venir a oír? ¿Sabes cuál es el verdadero? Hay un esfuerzo grande que haces de salir de tu casa y llegar aquí. Pero te pregunto esto: ¿sí o no que en medio del mensaje muchas veces hay mucha interferencia? Hay mucha lucha. A unos les entra un sueño. A otros empiezan a pensar en los gastos que vienen. Otros empiezan a pensar en la enfermedad. Otros empiezan a pensar en las noticias y los eventos que están pasando ahora. Y sales del culto y te preguntan: ¿de qué fue la predicación? ¿Qué respondes muchas veces? Ni idea. La verdad, ni idea. Pero lograste venir y sentarte en la silla. Pero no solo es eso. Hermano y hermana, de aquí en adelante, cuando tú vengas a este lugar y logres, en el nombre de Jesús así será, salir de tu casa y llegar a este lugar, cuando llegues aquí, ora. Nomás llegues aquí, pongas un pie aquí, ora. Y dile al Señor que te ayude a sujetar el alma para no estar pensando en otras cosas más que en recibir el reino de Dios en tu corazón. De recibir realmente la palabra de Dios en tu corazón. Porque si no, te irás lamentablemente de la misma manera en cómo veniste. Cuando vengas a este lugar precioso que es llamado casa de oración, cuando llegues aquí, empieza a orar. Te digo por qué. Porque hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que vencer para que tú puedas recibir realmente la palabra de Dios en tu corazón. Si no, solo te quedarás como un oidor y al final le dirás al Señor: Señor, yo estaba allí cuando el pastor Denis predicó. Yo estaba allí cuando el pastor Juan hizo el llamado. Yo iba a las células, Señor, y les daba buena comida y no me perdía esto y lo otro. Pero no solo es eso, hermano. Y es que debe haber una transformación en ti. Y es que se debe ver una transformación en ti.
Dime si el grano cuando salió es imposible esconder la transformación. Es imposible. Se va a ver. Cuando la levadura hace su efecto, es imposible no ver una transformación. Se va a ver una transformación. Comienza a pagar el precio que te corresponde a ti y a mí pagar. Muchas veces el esfuerzo se enfoca en buscar las bendiciones terrenales. Entonces quiere decir que en todo lo que viví aquí, mis ojos estuvieron sujetos a las cosas de la tierra. Jesús dijo: pongan los ojos en las cosas de arriba. Y esto es lo más triste. Mi tibia búsqueda de Dios no acabó con la naturaleza del pecado. Mira lo que le dice en el versículo 27. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. La frase hacedores de maldad, ¿qué nos está diciendo? Que todavía está la naturaleza, la fábrica, como le llamamos, la fábrica que hace pecados, la fábrica que genera pecados. Un hacedor de maldad es alguien que genera maldad y piensa en maldad, piensa en dañar, piensa en la envidia, piensa y guarda muchas cosas en su corazón, pero no la palabra de Dios. La Biblia dice así, que Dios vomitaría a los tibios. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla de eso, habla de infierno. El infierno es más real que cualquier otra cosa. Judas fue de los primeros que anduvieron con Jesús y se quedó siendo de los últimos. No entró. El apóstol Pablo fue de los últimos y terminó siendo de los primeros. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene en ti y en mí un verdadero arrepentimiento y ver las cosas que han sido prioridad por mucho tiempo antes que Dios, e ir cambiando la lista de prioridades y poner en todo primero a nuestro Señor. Si Cristo viene, si Cristo viniera el día de mañana, no tuviste la casa que quisiste, pero la palabra de Dios entró en ti, te vas con Cristo Jesús. Y si Cristo te da todas las bendiciones que Él tiene preparadas para ti, como el pastor Juan decía, y si viene, habrás disfrutado de las cosas que Dios tenía para ti, y cuando Cristo venga, te vas con Él también a seguir disfrutando aún más. Así que, hermano y hermana, si hoy oíste la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, porque la verdad de las cosas es que Cristo viene, y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia que no piensa que es, sino que hay testimonio de que realmente es iglesia. Viene por personas que no piensan que porque comieron, bebieron, la pasaron chévere, tenían vida social en el templo, pero nunca una transformación. Cristo viene por todos aquellos que guardaron a su Hijo Jesucristo y lo recibieron en su corazón, de todo corazón. Conclusión, hermanos. Yo declaro que será así en nosotros. Lo ideal es decir al final, ponte sobre tus pies. Lo ideal va a ser decir con la seguridad que lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, 7 al 8.
Lo leemos juntos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo declaro que así será. Yo declaro que no será de los que quieran entrar a la fuerza en aquel día, queriendo empujar y tocar la puerta y entrar a la fuerza. Hoy es la oportunidad. Hoy es el día de salvación.